Hoy muchos piensan que con colchones modernos, calefacción, persianas y hasta aplicaciones para controlar el sueño, deberíamos dormir mejor que nunca. Pero la realidad es sorprendente. Los campesinos medievales, a pesar de vivir sin electricidad, sin agua corriente y sin medicinas avanzadas, descansaban de un modo que muchos de nosotros envidiaríamos. ¿Cómo era posible que, en un mundo tan duro, sus noches fueran más reparadoras que las nuestras? El primer secreto está en la oscuridad natural. Cuando el sol se ocultaba, el día terminaba. No había pantallas iluminando el rostro hasta altas horas, ni farolas alterando los ritmos del cuerpo. La única luz nocturna provenía de hogueras, velas o la luna. Esa oscuridad total permitía que el cerebro produjera melatonina sin interrupciones, regulando un ciclo de sueño profundo y estable. En contraste, hoy vivimos rodeados de bombillas y dispositivos que engañan a nuestro organismo y nos mantienen en alerta mucho más tiempo del que deberíamos. El segundo factor fue la actividad física diaria. Los campesinos medievales trabajaban de sol a sol, araban la tierra, cargaban leña, cuidaban animales, transportaban agua. Esa exigencia física agotaba sus músculos y forzaba a su cuerpo a necesitar un descanso real. No había gimnasios ni rutinas de ejercicio artificial, la vida misma era el entrenamiento. Al llegar la noche, el sueño no era una opción, era una necesidad biológica que el cuerpo reclamaba con urgencia. Y cuando el cuerpo pide descansar de verdad, el sueño es más profundo y reparador. También influía la alimentación sencilla. Lejos de las comidas ultraprocesadas y azucaradas de nuestra época, la dieta campesina se basaba en pan, legumbres, verduras de temporada y algo de carne o pescado cuando se podía. Estos alimentos, ricos en fibra y nutrientes, no sobrecargaban el estómago antes de dormir. Las cenas solían ser ligeras y tempranas, lo que favorecía que el organismo estuviera listo para descansar en lugar de pasar la noche digiriendo. El ambiente comunitario era otro pilar del buen descanso. Las familias dormían juntas en la misma estancia compartiendo camas, mantas y calor corporal. Aunque hoy pueda parecernos incómodo, esa cercanía generaba seguridad psicológica y física. El miedo a ladrones, animales o enemigos se reducía al saber que todos estaban cerca. El calor colectivo mantenía a raya al frío y el sentido de comunidad reforzaba la tranquilidad necesaria para dormir profundamente. Además, los campesinos medievales no concebían el sueño como una interrupción molesta, sino como parte esencial de la vida. La jornada giraba alrededor de la luz solar, y eso les otorgaba un ritmo natural. Despertaban con el amanecer, trabajaban intensamente durante el día y descansaban tras la puesta de sol. La falta de horarios artificiales, turnos nocturnos y relojes implacables permitía que siguieran los ritmos circadianos de manera instintiva. Un detalle curioso es que muchas veces practicaban el llamado sueño bifásico. En lugar de dormir 8 horas seguidas, se acostaban temprano, dormían unas 4 horas, despertaban alrededor de la medianoche y permanecían despiertos durante 1 o 2 horas. Aprovechaban ese tiempo para rezar, conversar, cuidar del fuego o incluso realizar tareas ligeras. Luego volvían a dormir hasta el amanecer. Este patrón, lejos de interrumpir el descanso, lo hacía más profundo, porque coincidía con los ciclos naturales de sueño del cuerpo humano. Las condiciones del entorno también favorecían el descanso. Las casas campesinas eran humildes, construidas con madera, barro y techos de paja, pero estaban libres de ruidos modernos. No había tráfico, alarmas, teléfonos ni notificaciones que interrumpieran el sueño. El único sonido nocturno era el viento, el crujir de la madera o el canto de los animales. Ese silencio natural creaba un entorno ideal para descansar. Aún en invierno, cuando el frío era intenso, los campesinos encontraban formas de dormir mejor que nosotros. Se arropaban con mantas de lana, pieles animales y sobre todo con el calor de la familia reunida. El contraste entre el frío exterior y la calidez del interior reforzaba la sensación de refugio. El cuerpo, al percibir seguridad, se relajaba y entraba en fases de sueño profundo. Si a todo esto le sumamos la ausencia de estrés moderno, entendemos por qué descansaban mejor. Su vida era dura, pero sus preocupaciones estaban ligadas a la supervivencia inmediata, la cosecha, el clima, los impuestos del señor feudal. No había correos electrónicos pendientes, hipotecas, atascos de tráfico ni ansiedad por metas inalcanzables. Sus miedos eran concretos y visibles, no difusos e interminables como los nuestros.
Y aunque el día podía ser agotador, la noche era un respiro real, un paréntesis que devolvía fuerzas. Quizá nos sorprenda, pero los campesinos medievales no necesitaban técnicas de meditación ni aplicaciones para dormir. Su propia vida, con toda su crudeza, era la que los guiaba hacia un descanso más profundo. Ellos sabían que el sueño era tan vital como el pan o el fuego, y lo trataban como tal. Y si quieres descubrir más secretos de la vida medieval y cómo esos hábitos siguen teniendo lecciones para nosotros hoy, suscríbete, porque aún queda mucho por revelar sobre lo que realmente significaba dormir en la Edad Media. El sueño de los campesinos medievales estaba profundamente ligado al entorno rural en el que vivían. Al no existir ciudades ruidosas con mercados nocturnos o tabernas iluminadas hasta altas horas, la vida en el campo seguía el ritmo marcado por la naturaleza. El silencio nocturno, interrumpido solo por grillos, el mugido de las vacas o el canto de los búhos, creaba un ambiente casi perfecto para conciliar el sueño. Incluso en momentos de frío intenso, el aislamiento acústico de las casas de barro y madera ayudaba a amortiguar los ruidos exteriores. La estacionalidad era otra clave. Durante los meses de verano, cuando las tareas agrícolas se multiplicaban y los días eran largos, el sueño se reducía en horas, pero ganaba en profundidad. Los cuerpos agotados por la siega, la trilla o el transporte de grano se rendían al descanso como quien cae en un pozo sin fondo. En invierno ocurría lo contrario. La reducción de la luz solar y el menor número de actividades permitían dormir más horas. Muchos campesinos pasaban largas noches invernales envueltos en pieles, intercalando sueño, vigilia y conversación. Así, el sueño no era rígido ni forzado, sino flexible, adaptado al calendario natural. La relación con los animales domésticos también influyó en su descanso. Perros, gatos, gallinas e incluso cabras compartían espacio con las familias. Lejos de ser una molestia, aportaban calor y una sensación de seguridad. Dormir junto a animales domesticados reforzaba la idea de protección frente a depredadores y ladrones. Además, escuchar los ruidos familiares del corral o del establo era un recordatorio de que todo estaba en orden, un estímulo que favorecía la calma antes de dormir. Las casas campesinas se construían de manera sencilla, pero con un conocimiento intuitivo de cómo aprovechar el entorno. Muchas tenían una sola estancia común, con un fuego central que permanecía encendido toda la noche. Esa hoguera no solo calentaba, también iluminaba suavemente el espacio, ayudando a que el ciclo de sueño se mantuviera estable. A medida que las llamas se consumían, la penumbra preparaba a los cuerpos para entrar en las fases más profundas del descanso. La vida comunitaria reforzaba esta dinámica. Las familias no conocían la intimidad moderna de habitaciones separadas. Dormir juntos no era una opción, era una necesidad. Esa cercanía creaba vínculos emocionales y físicos que mejoraban el descanso. El calor corporal compartido era más eficaz que cualquier manta, y la sensación de estar arropados por la comunidad reducía la ansiedad. Incluso los niños pequeños, al dormir junto a padres y abuelos, encontraban un entorno de seguridad que favorecía un sueño profundo. El trabajo agrícola moldeaba sus ritmos de sueño de forma natural. No había relojes ni despertadores. El canto del gallo al amanecer, el sonido de los animales reclamando alimento o la primera luz del día eran suficientes para poner en marcha la jornada. Ese despertar suave, marcado por la naturaleza y no por alarmas estridentes, evitaba los sobresaltos que hoy interrumpen nuestros ciclos de sueño. La forma en que despertaban los campesinos era casi tan importante como la forma en que se dormían. El aire puro del entorno rural también jugaba un papel esencial. Sin humo de fábricas, contaminación urbana ni luces artificiales, los pulmones y los ojos descansaban de forma natural. Respirar aire frío y limpio antes de acostarse era un estímulo para que el cuerpo entrara en un estado de relajación. El contraste entre el exterior helado y el interior cálido reforzaba la sensación de refugio, preparando al organismo para una noche de sueño reparador. Los campesinos medievales también estaban acostumbrados a la dureza de su entorno, y eso les daba un descanso más profundo. Su vida estaba marcada por la aceptación de la realidad. Sabían que el clima podía arruinar una cosecha, que la enfermedad podía llevarse a un ser querido, que los impuestos del señor feudal eran inevitables. Esa resignación no era apatía, era una forma de vivir sin la constante ansiedad de controlar lo incontrolable. Paradójicamente, esa aceptación reducía el estrés nocturno.
Mientras nosotros hoy arrastramos preocupaciones abstractas y difusas hasta la cama, ellos dormían con la mente más clara, enfocada en problemas concretos que solo podían resolverse con trabajo al día siguiente. Incluso el contacto con la oscuridad total tenía un efecto regenerador. Hoy sabemos que los ritmos circadianos dependen de la alternancia de luz y sombra. Al vivir sin contaminación lumínica, los campesinos recibían señales claras. La noche era noche y el día era día. Su cuerpo, sin interrupciones, sincronizaba el sueño con el entorno de una manera que la sociedad moderna ha roto por completo. Un detalle fascinante es cómo se preparaban para dormir. El ritual era simple: apagar la hoguera central hasta dejar solo brasas, cubrir a los niños, asegurarse de que los animales estuvieran dentro y acomodarse en paja o en colchones de lana. Ese proceso rutinario, repetido cada noche, creaba una transición natural al descanso. No necesitaban leer manuales de higiene del sueño, su estilo de vida mismo era la guía. El tiempo de vigilia nocturna, en los casos en que se despertaban entre los dos grandes periodos de sueño, estaba lejos de ser improductivo. Esa pausa servía para reforzar lazos familiares, conversar en voz baja, rezar o incluso tener momentos de intimidad en pareja. Era un tiempo tranquilo, sin prisas ni distracciones. Al volver a acostarse, el cuerpo ya estaba predispuesto a entrar de nuevo en sueño profundo. Todo esto explica por qué los campesinos medievales dormían mejor que nosotros. No era porque sus vidas fueran fáciles, sino porque estaban alineados con la naturaleza. La falta de tecnología, lejos de ser una desventaja, era lo que mantenía intactos sus ritmos biológicos. Y aunque nosotros tengamos más comodidades, nuestra desconexión con esos ritmos nos roba la calidad del descanso. El sueño medieval no se limitaba a un fenómeno biológico, también estaba profundamente marcado por la religión y la cultura. En una sociedad donde la iglesia influía en cada aspecto de la vida, la forma de dormir y los momentos de descanso estaban impregnados de creencias y rituales. Antes de acostarse, muchas familias campesinas rezaban oraciones sencillas. No era solo un acto de fe, también una manera de liberar tensiones. En un mundo donde las enfermedades y la muerte eran comunes, encomendarse a Dios cada noche servía para descargar la preocupación. Esa práctica de cerrar el día con un ritual espiritual funcionaba como lo que hoy llamaríamos higiene del sueño, un hábito repetido que preparaba mente y cuerpo para descansar. La religión también justificaba el sueño bifásico, esa costumbre de dividir la noche en dos tramos. Al despertarse en la mitad de la noche, muchos campesinos dedicaban una hora a rezar o a meditar en silencio. En monasterios y conventos, esa vigilia estaba institucionalizada. Los monjes se levantaban para orar en horas determinadas, un hábito que luego se filtró en la cultura campesina. Esa pausa no interrumpía el descanso, lo reforzaba, porque coincidía con un ciclo natural del sueño humano. Los sueños mismos tenían un valor especial. No eran vistos como simples imágenes aleatorias del cerebro, sino como mensajes. Algunos los interpretaban como señales divinas, otros como advertencias. Al compartirlos por la mañana con la familia, se reforzaba la sensación de que el descanso nocturno tenía un propósito más allá del físico. Eso otorgaba al sueño una importancia emocional que nosotros, en nuestra época dominada por relojes y productividad, hemos perdido. La comunidad también definía la forma de dormir. No existía el concepto moderno de privacidad absoluta. Dormir era un acto compartido, y eso reforzaba los vínculos sociales. La hoguera central iluminaba suavemente el espacio, y las conversaciones nocturnas antes de cerrar los ojos fortalecían la cohesión familiar. Incluso los momentos de vigilia en mitad de la noche eran ocasiones para hablar en voz baja, planear tareas o transmitir historias. Esa interacción social, lejos de ser un estorbo, aportaba tranquilidad, porque la soledad rara vez acompañaba a los campesinos. El espacio físico donde dormían también jugaba un papel clave. Aunque sus camas eran rudimentarias, paja, lana o pieles extendidas sobre tablas, estaban diseñadas para dar calor y descanso. La paja, por ejemplo, era un aislante natural que mantenía la humedad alejada y ofrecía cierta suavidad. Se cambiaba con frecuencia, lo que evitaba olores fuertes y mejoraba la higiene. Los campesinos sabían, sin tener conocimiento científico, que dormir sobre un material fresco y limpio era más reparador. Las condiciones de la noche variaban según la estación. En verano, muchos campesinos dormían con puertas y ventanas abiertas, dejando entrar la brisa. A veces incluso se recostaban en establos o al aire libre, bajo techos improvisados, para huir del calor de las casas.
En invierno, el objetivo era acumular calor. Dormir todos juntos, envueltos en mantas de lana y pieles, convertía cada noche en una pequeña fortaleza contra el frío. Esa adaptación constante al clima creaba una relación más natural entre el cuerpo y su entorno. El ritmo del trabajo agrícola hacía que el sueño nunca se viviera con culpa. Hoy es común escuchar que dormir mucho es perder el tiempo, pero en la Edad Media no existía esa idea. Dormir era tan esencial como comer o trabajar. Nadie cuestionaba que una noche de buen descanso era la base para una jornada productiva. Esa mentalidad reducía la ansiedad que hoy sentimos al mirar el reloj en mitad de la noche. Para un campesino medieval, dormir era parte de su deber hacia la familia y hacia la comunidad. Los ciclos de la luna también influían. En noches de luna llena, el resplandor natural iluminaba las casas y los campos, prolongando las actividades sociales antes de dormir. Se contaban historias, se hacían pequeños trabajos manuales o se celebraban reuniones. En noches sin luna, en cambio, la oscuridad total llevaba a un descanso más temprano y profundo. Así, los ciclos lunares marcaban variaciones naturales en el sueño, algo que hemos perdido con la luz artificial que uniforma todas las noches. La percepción de la muerte también jugaba un papel en el descanso. La mortalidad infantil era alta, las enfermedades comunes y la esperanza de vida corta. Esa realidad hacía que cada noche de sueño se viviera casi como un regalo. El descanso no era un lujo, era un refugio frente a las incertidumbres del día. Esa mentalidad favorecía una entrega completa al descanso. Se dormía con la serenidad de quien sabe que el sueño es la única pausa garantizada en un mundo hostil. En los pueblos el ruido social nocturno estaba controlado. Aunque existían tabernas, la mayoría cerraba temprano porque el trabajo comenzaba al amanecer. No había fiestas interminables ni música que interrumpiera el descanso de los demás. La comunidad misma regulaba los horarios y eso mantenía la noche como un espacio de silencio y reposo. Así, entre rituales religiosos, vida comunitaria, espacios compartidos y adaptación al entorno, los campesinos medievales lograban una calidad de sueño que muchos envidiaríamos. Su descanso no era perfecto, estaba marcado por enfermedades, incomodidades y peligros, pero en lo fundamental era más natural, más profundo y más alineado con el cuerpo humano que el nuestro. Dormir mejor que nosotros en pleno medievo puede sonar extraño, pero lo cierto es que la forma en que los campesinos afrontaban sus noches encierra lecciones que seguimos necesitando. Aunque vivían en condiciones duras, sin comodidades modernas ni avances médicos, sus prácticas de descanso estaban profundamente integradas en el entorno y en su forma de vida, lo que les daba una ventaja que hoy hemos perdido. Uno de los puntos clave fue la ausencia de distracciones tecnológicas. El campesino medieval no conocía relojes digitales, teléfonos o notificaciones. No existían pantallas que prolongaran la vigilia. Cuando el sol se escondía, el mundo se apagaba con él. Esa desconexión forzada les permitía respetar sus ritmos naturales. Hoy, aunque tenemos persianas, gafas de descanso o rutinas de relajación, luchamos contra un enemigo invisible: la sobreexposición a estímulos que mantiene nuestro cerebro en alerta constante. El tiempo compartido antes de dormir también fue decisivo. Las familias medievales solían terminar el día alrededor del fuego, compartiendo historias, canciones o simples silencios. Esa transición natural de la actividad al descanso generaba un ambiente de calma. Era el equivalente medieval a nuestras rutinas modernas de apagar luces o leer antes de dormir, pero mucho más efectivo porque estaba integrado en la vida cotidiana. La noche se convertía en un espacio de unión, no de soledad frente a una pantalla. El trabajo físico fue otro factor que aseguraba un descanso profundo. Cuerpos agotados por horas de labranza, tala o transporte de agua no necesitaban suplementos de melatonina ni aplicaciones para monitorizar fases de sueño. El cansancio auténtico era el mejor somnífero, y aunque las dolencias físicas eran frecuentes, esa entrega total del cuerpo al descanso hacía que cada minuto de sueño contara más que nuestras largas pero inquietas noches modernas. El respeto por los ciclos naturales marcaba una diferencia enorme. El sueño bifásico, con su vigilia intermedia, no se vivía como un problema. Al contrario, era un momento aprovechado para reflexionar, rezar o conversar en voz baja. Hoy, quien despierta en mitad de la noche suele entrar en pánico pensando que ha roto su descanso. Los campesinos lo veían como parte normal de la noche.
Esa aceptación reducía la ansiedad y facilitaba volver a dormir profundamente. El contacto con la naturaleza también tenía un efecto poderoso. El silencio del campo, el olor de la madera, el sonido lejano de los animales y la oscuridad total eran estímulos que favorecían el descanso. Aunque sus camas fueran de paja, sus mantas ásperas y el frío intenso, la conexión con un entorno natural reforzaba la sensación de refugio. Nosotros, rodeados de hormigón, tráfico y ruido constante, hemos perdido esa armonía. La mentalidad medieval hacia el sueño fue quizá el mayor secreto. No se lo veía como una molestia o una pérdida de tiempo, sino como una necesidad vital, al mismo nivel que comer o trabajar. Dormir era algo respetado y protegido por la comunidad. Nadie culpaba a otro por descansar demasiado. Al contrario, el descanso era la garantía de un día productivo. Esa mentalidad eliminaba la ansiedad que hoy cargamos, al medir cada hora de sueño como si fuera un recurso escaso en una agenda saturada. Las creencias religiosas reforzaban esa visión. Dormir era visto como un pequeño ensayo de la muerte y, al mismo tiempo, como un espacio de comunión con lo divino. Rezar antes de dormir no solo tranquilizaba la mente, sino que también creaba una sensación de propósito. Incluso los sueños se interpretaban como mensajes, lo que daba más valor al descanso. Dormir bien no era solo cuestión de salud, era también cuestión de fe. La arquitectura de sus casas contribuyó más de lo que solemos imaginar. Aunque rudimentarias, estaban diseñadas para resistir el frío y aprovechar el calor del fuego. La disposición de los espacios, el uso de materiales como el barro o la paja y la costumbre de dormir todos en un mismo cuarto hacían que, dentro de sus limitaciones, la experiencia fuera eficiente. Un castillo podía simbolizar poder, pero una choza bien adaptada al clima era un refugio donde el descanso estaba asegurado. Si miramos con atención, veremos que muchas de estas costumbres son perfectamente aplicables hoy. Apagar pantallas al caer la noche, respetar la oscuridad, cenar ligero, mover el cuerpo durante el día, compartir tiempo tranquilo antes de dormir y aceptar los despertares nocturnos como algo natural son lecciones que podemos recuperar de aquellos campesinos. Dormir mejor no siempre depende de tener la mejor tecnología. A veces se trata de volver a lo básico: silencio, oscuridad, calor humano y aceptación de que el descanso es parte esencial de la vida. Los campesinos medievales no tenían todo lo que tenemos, pero tenían algo más importante, un estilo de vida que favorecía el sueño en lugar de sabotearlo. Ese es el verdadero milagro. En medio de un mundo duro, sin comodidades modernas, ellos lograban dormir profundamente porque estaban alineados con la naturaleza y con su propia biología. Y nosotros, rodeados de lujos, luchamos cada noche contra el insomnio. Quizás el secreto no sea inventar nuevas tecnologías, sino redescubrir las viejas prácticas que alguna vez nos hicieron dormir como nunca.